Sin duda que una de las imágenes que más gráficamente reflejan el espíritu de la Cuaresma para el pueblo de Dios que va en marcha es esta del profeta Jonás, al que hace estricta referencia Jesús en el Evangelio. Por lo tanto, hoy la primera lectura y el pasaje del Evangelio van de una manera muy especial de la mano. El pasaje del Antiguo Testamento está tomado del profeta Jonás al principio del capítulo 3 y el pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11. Tanto el uno como el otro, lógicamente, se iluminan y nos ayudan a entender lo que quiere decir Jesús, puesto que el pueblo de Israel, a quien se está dirigiendo el Maestro, entiende perfectamente porque conoce las Escrituras y ha escuchado estos pasajes. Jesús está en un contexto de gente que quiere creer, pero que le llama la atención lo espectacular. El haznos signos, continuamente pidiéndole pruebas, dudando de su palabra. Y Jesucristo hace una afirmación capital: no se le dará a este pueblo más signo que el signo de Jonás. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, así va a estar el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra tras la crucifixión. Ellos entienden perfectamente lo que Él quiere decir y por eso se sienten ofendidos. Me estáis pidiendo signos espectaculares para creer, o no para creer, simplemente porque soy un funambulista, un malabarista, el artista del circo de la vida en el que vosotros queréis entreteneros. Y yo no he venido ni a resolver los problemas como varita mágica, no he traído la lámpara de Aladino, sino he venido a dar la vida, he venido a entregarme por vosotros. Por supuesto que hay muchísimas desemejanzas, cosas en las que son en contraste, están en contraste Jonás y Jesús. Por eso el aspecto concreto del que se fija Jesús es el de estar estos 3 días y noches en el vientre del cetáceo. El signo es poderosísimo, este de Jonás. El signo de Jonás significa el drama de un hombre. Hemos hablado muchas veces de los verdaderos y de los falsos profetas. El verdadero profeta y el falso profeta se diferencian radicalmente en estas características. En primer lugar, el falso profeta no es ni siquiera profeta, porque nadie se autoproclama profeta. Es elegido por Dios, es una elección libre, inexplicable de Dios. Es más, muchas veces el elegido se va a resistir a Señor Yahvé, mira que soy un muchacho que no sé hablar, como en el caso de Jeremías, o Isaías, soy un hombre de labios impuros, o simplemente el que no conoce la voz del Señor, como el niño Samuel. Siempre hay una situación de conflicto, de conciencia, de indignidad, de sentirse incapaz para la misión a la cual llama el Señor. Pero por otra parte, el falso profeta no solo es que no ha sido elegido por Dios, sino que por no haber sido elegido por Dios, le dice al pueblo de Dios cosas que Dios no tiene ninguna intención de decirlo. Una tentación muy común para todos nosotros, los que tenemos el ministerio de la palabra y los que hemos recibido vocación profética. Y esto también para nosotros, de una manera especial para los sacerdotes y para los obispos, pues una llamada a la conversión, que cuántas veces nos autoproclamamos portavoces del Espíritu Santo, portavoces de Dios, y opinamos con un desparpajo como si fuéramos la secretaria del Espíritu Santo. Frases como, por ejemplo, hombre, Dios no quiere que... Bueno, ¿y usted qué sabe? Si es que lo que el Señor quiere de nosotros, bueno, con más cuidado, que no estamos muy seguros. Entonces, el falso profeta le dice al pueblo no lo que el pueblo quiere decir, lo que Dios quiere decirle al pueblo, sino cosas que el pueblo quiere escuchar y que le hacen quedar bien al predicador, al portador del mensaje. Un mensaje falso que no viene de Dios, que viene del mismo profeta y que simplemente va a regalar los oídos del que escucha, hacerle sentir bien, dar el aplauso al que le anuncia buenas noticias. ¿Cuántas veces hasta los reyes se quejan de los profetas? Solo me traes malas noticias, solo me anuncias, me profetizas desgracias. Porque muchas veces el profeta va a entrar en este conflicto
entre su persona y el mensaje que debe de proclamar. Y el falso profeta vive de la adulación, del reconocimiento del pueblo, que es lo único que le interesa, es usurpar una función divina para el propio beneficio y para el regalo. El resultado es fatal, porque el pueblo se extravía, el pueblo se pierde y va a la ruina. Y es responsable tanto el que usurpa la función como el pueblo mismo. Y ahí vendrá la corrección de Dios, el castigo de Dios y la aparición de los verdaderos profetas. En contraste, el verdadero profeta es el que no se elige a sí mismo, sino que es elegido por Dios y, como he dicho antes, muchas veces en contra de su voluntad. Tiene que anunciar un mensaje que no es suyo, que muchas veces no le agradará y que en primer lugar le afecta a él personalmente. Jonás es el prototipo de esto. Y la llamada a la conversión a la que va a ser enviado el profeta implicará que el pueblo va a escuchar cosas que no quiere oír. Y muchas veces, como en el caso de Jesús, pues lo empujaron fuera del pueblo y pretendían despeñarlo. Pues ¿por qué? Porque les dice, o se comporta, o no hace, o no dice lo que el pueblo quiere escuchar o el pueblo quiere ver. El pueblo quiere ver aquí signos espectaculares esta mañana y el Señor no se lo concede. No va a empezar la función de circo esta mañana solamente porque vosotros habéis venido a ver cosas espectaculares. Nos pasa muchísimas veces. ¿Cuántas veces nos alegramos porque hemos orado por una intención y se ha cumplido? De verdad que es que de verdad, qué grande es el Señor, qué maravilloso es el Señor. Pero ¿y el silencio de Dios? Que es uno de los grandes temas bíblicos de todo este tiempo de Cuaresma. El silencio de Dios, los diferentes silencios de Dios. Por eso, esta mañana, al contemplar esta figura, nos llama la atención el mensajero, el profeta, que es Jonás, y el mensaje que tiene que anunciar. El mensaje que tiene que anunciar el profeta de parte de Dios al pueblo es muy concreto, es un anuncio de conversión. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. ¿Cuál es el problema? Que Jonás predica y el pueblo se convierte. Aquí está claro que el único que no se ha convertido es el profeta. Entonces, los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, se vistieron con rudo sayal desde el más importante al menor. La noticia llegó a los oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó de su manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Y después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros, que hombres y animales, bueno, conocemos el pasaje del profeta. Vio Dios su comportamiento, como había abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Muchas veces no creemos en la importancia del mensaje que hemos recibido. Muchas veces nosotros, los que tenemos oficio de predicadores, no creemos que es buena noticia lo que le anunciamos a un pueblo. No nos creemos que cuando tenemos al pueblo santo de Dios delante de nosotros, todo lo que le anunciamos como heraldos del Evangelio no es más que buena noticia, es evangelium, es evangelio. Es una palabra que salva, que va a hacer felices a las personas, que les va a arrancar de las garras de la muerte, de la boca del pecado, del dominio de Satanás, y les va a liberar, porque esta hija de Israel estaba prisionera y yo no voy a poder liberarla. Entonces, la palabra de Dios hoy nos da es una llamada de atención no solo al pueblo de Dios, del que formamos parte todos, por cierto, en virtud de nuestro bautismo, sino de una manera particular a los predicadores. Yo me creo de verdad que si anuncio la palabra, aunque sea yo solo, uno de los ejemplos que a mí más me impresionarán siempre, por lo que a mí me toca personalmente, por mi padre, es el ejemplo del obispo John Fisher y de Santo Tomás Moro. Un único obispo en toda Inglaterra permaneció fiel a la verdad, al mensaje, a la comunión eclesial, un solo obispo que prefirió perder la vida, pero no traicionar el mensaje. Pero el testimonio de un solo obispo en estos momentos y en todos estos casi 500 años de protestantismo en Inglaterra es testimonio suficiente para saber que alguien
no se doblegó ante el miedo, ante el tirano, ante el complacer al pueblo y no digamos complacer al rey. Un ejemplo fantástico. Que nos paremos a pensar cuántas veces esto lo ves en los obispos, que todos se camuflan detrás de la conferencia episcopal, pero ¿cómo es posible que 100 personas siempre piensen igual y que no haya una voz disidente, que no es disidente, sino evangélicamente, sino esa especie de tono gris de un documento que hay que pactar? Pero eso es el ejemplo de los profetas. Y que va uno a decir en el juicio final, no, es que yo para no romper la comunión, la comunión es con Cristo, la comunión es en la verdad. Por eso, qué importante es que nos paremos a pensar si de verdad estamos convencidos de que yo al final voy a dar cuentas a Dios personalmente, de cómo yo he anunciado la palabra de conversión al pueblo santo de Dios. Sea la homosexualidad, sea el ambiente depravado en el que estamos viviendo en el mundo de hoy, sea todo este mundo de los transexuales, todas las cuestiones de la política, sean la educación católica, los grandes temas de bioética, de justicia social y, por supuesto, de llamada a la conversión. Muchas veces, a los primeros que tienen que llamar la conversión los obispos en la Cuaresma es a sus sacerdotes. Es llamarlos la atención, como hacía el Papa Juan Pablo II cuando nos escribía esas cartas maravillosas y esos documentos maravillosos para el Jueves Santo, en recuerdo de nuestro sacerdote. ¿Qué hacía el Papa? Nos llamaba a nosotros a la conversión. Si los profetas no nos convertimos, ¿qué conversión vamos a llevar al pueblo santo de Dios? El drama del profeta es que si el mensaje no es primero suyo, es una incoherencia tal que al final acaba ajustando su mensaje a su vida. Es la justificación de su vida. Si yo no lo estoy viviendo, no lo voy a predicar. Si yo no me lo creo, no lo voy a anunciar. Si esto no es evangelio para mi vida, no lo va a ser en la vida de nadie. Por eso tenemos una gran oportunidad, todos los que tenemos esta responsabilidad. Pero pienso en los padres de familia. ¿Cuántos padres de familia quieren que sus hijos hagan la primera comunión y ellos no van a misa? ¿Cuántos padres llevan a sus hijos a bautizar y ellos no pisan la iglesia? Es más, ni siquiera están casados por la iglesia. Y como nosotros ya le echamos el agua a todo el mundo, porque en el fondo pues da igual, ¿cuántas personas van a comulgar en pecado mortal? O sea, si yo fuera párroco ahora mismo en una parroquia grande con cientos y cientos de feligreses, no me dolería el corazón de ver una fila interminable de gente que está acercándose a comulgar sin juzgar a nadie particularmente porque no soy quien. ¿Cuánta gente estará comulgando en pecado mortal? Yo soy obispo y pienso, ¿cuántos de mis sacerdotes están cometiendo sacrilegios simplemente celebrando la misa en pecado mortal? Y todo esto a mí no me parte el corazón. Y no digo nada, no publico nada, no se oye nada. Porque mirad, cuando se quieren oír la voz de los sacerdotes, bien que se oyen, ¿eh? Y cuando se quiere oír la voz de un obispo que quiere decir 4 cosas, bien que se dice. Por eso tenemos una enorme responsabilidad de que se sepa lo que pensamos. Luego nos harán caso o no nos harán caso. El pueblo se convertirá o no se convertirá. Pero yo no voy a ser responsable del castigo que le va a caer al pueblo porque yo no dije la verdad, porque yo no fui el signo de Jonás. Pero mi palabra, y con esto termino, será eficaz únicamente en la medida en que yo me he configurado con el mensaje. No hay conversión que valga, que yo pueda anunciar, si yo no soy el primero que me siento llamado a la conversión. Igual que Jesucristo es sacerdote y víctima, yo soy mensajero y mensaje. El mensaje, mucho antes de ser lo que digo, el mensaje es, sobre todo, mi vida. Pues que en cada uno de nosotros, en la celebración de esta Santa Eucaristía, nos paremos a pensar, ¿soy signo de Jonás para aquellas personas a las que he sido enviado? O, al contrario, estoy continuamente haciendo cositas que pueden ser más espectaculares que simplemente ir gastando la vida, dando la vida, entregando la vida, como hacen los santos, como hacen sobre todo los santos de vida activa. ¿Soy de verdad un hombre, una mujer que se ha identificado con el mensaje que anuncia y que predica? Pues que cada uno de nosotros, al irse adentrando en la espesura de esta Cuaresma,
se vaya preguntando sinceramente si mi vida entera se está convirtiendo en evangelio, un evangelio que es llamada a la conversión, que no me dé miedo decir la verdad a quien necesita escuchar una palabra de conversión.